estructural, ¿ya? Entonces voy a grabar y esto también se los voy a subir a el Classroom, ¿ya? Vamos a empezar con un nuevo tema. Y el último tema en sí de este tercer parcial, lo que es la cantidad de movimiento, ¿ya? Ahora, esto lo he sacado y algunos de sus conceptitos, de sus diapositivas del ingeniero, ¿no? Nosotros sabemos que la fuerza, ustedes recordarán a ver esto deben recordarse del prefa. La diferencia entre cantidad de movimiento es igual a la fuerza por un delta de t, ¿no ve? Y esto que se llama impulso, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, a partir de esta ecuación, ya han debido ver en sus diapositivas del ingeniero está que hay ¿cómo se dice? Una transformación, una deducción, ¿ve? De lo que sería la cantidad de movimiento. Y es un poquito largo demostrarlo y vamos a perder tiempo en eso, ¿ve? No vamos a aplicarlo a los ejercicios que nosotros queremos ver. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Esto sería la cantidad de movimiento y esto sería el impulso, ¿no? Ahora, aplicando lo mismo, nosotros tenemos esta vez para esta fuerza, ¿no? Esto es ahora lo que nosotros queremos cuantificar. En tuberías, acá como ustedes pueden ver, acá en tuberías existen, ¿no? Digamos, un flujo está circulando de esta forma, ¿no? Cuando, digamos, acá hay una llave, acá hay una llave. Entonces, cuando hay esta llave, yo cierro de golpe esta llave, ¿qué es lo que se va a producir acá? Medio que el agua va a frenar, ¿no? Y va a frenar de manera brusca. ¿Qué es lo que va a hacer que frene de manera brusca? Va a ocasionar una fuerza. Y eso es lo importante, ¿no? Cuantificar cuánto va a valer la fuerza. Porque en base a esta fuerza nosotros vamos a poder realizar un diseño óptimo de lo que es nuestra tubería. ¿Ya? Y este fenómeno ustedes ya lo debieron ver también en teoría es el golpe de Ariete, ¿no ven? Entonces, este es el objetivo de la cantidad de movimiento, de medir la fuerza que se va en sí, va a incidir sobre la tubería o sobre la superficie que esté el líquido, ¿no ven? El líquido va a ejercer una fuerza. Ahora, esta fuerza total que se va a ejercer se puede dividir en 4 diferentes fuerzas, ¿no ven? Acá vamos a leer cada una de ellas. Acá va a ser la fuerza normal a la superficie debido a la presión, ¿no ven? Debido a la presión estática y dinámica. Ustedes ya saben, esto de estática es de los manómetros en uno, ¿ve? La dinámica, a ver cómo es. Ustedes ya han debido ver el medidor de Venturi, ¿no? Ahí ya se ve cuáles son estas presiones, estática y dinámica, ¿no? Ejercidas por el fluido circundante al volumen, ¿ya? Listo, entonces estas definiciones ustedes ya las conocen, ¿no? Por si acaso. Ahora, las fuerzas tangenciales, ¿no? Es en su grafiquito del ingeniero, estaba un poquito mal, ¿no? Las fuerzas tangenciales son las hojitas, ¿no? Fuerzas tangenciales, aquí tienen su cuerpo y una fuerza tangencial, ¿no? Solo tocan un punto ese cuerpo, ¿ya? Listo, entonces estas fuerzas tangenciales a la superficie serían ejercidas por el fluido en movimiento que se pueden medir, perdón, en términos del esfuerzo tangencial sobre la misma, ¿ya? Entonces, ya eso es otro tipo de fuerzas, ¿no? Tangenciales. La tercera, unas fuerzas debido a la masa del fluido que se encuentra ocupando el volumen, ¿ve? Esto, si no me equivoco, es el volumen de control, ¿ya? Generalmente el peso propio del fluido. Ah, las fuerzas debido al peso propio, ¿ya? Y esta F0, ¿ya? Que serían las fuerzas externas, nada más, ¿ya? Listo, entonces esas son todas las ecuaciones. Ahora, como nosotros estamos hablando de cantidad de movimiento, ojo, estamos hablando de esto. Recuerden, lo que habíamos visto en el prefa es que la cantidad de movimiento no es un escalar, no es como las ecuaciones de Bernoulli. La cantidad de movimiento se mide de forma vectorial, ¿no? Esto es vectorial, ya, acá se los voy a colocar, vectorial. Entonces, como se mide de forma vectorial, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que asociar sistemas de referencias, ¿no? X, Y, ¿ya? Y algo además. Vamos a añadir, voy a dar acá algunas cositas más que no estaban en sus diapositivas del ingeniero, ¿ya? Directamente para la solución de problemas voy a colocar, ¿ya? Acá. Para la solución de problemas, ¿ya? Directamente, ¿qué es lo que vamos a asociar? A ver, ¿cómo vamos a resolver los problemas? Vamos a efectuar esto. Primero vamos a hacer la sumatoria de fuerzas
va a ser igual, la sumatoria de fuerzas son fuerzas externas, ¿ya? Va a ser igual a la sumatoria, acá lo vamos a colocar, de rho por Q por B por la velocidad, ¿ya? Entonces vamos a decir qué significa cada uno de estos términos. Ya saben, las fuerzas externas, ¿no? Entonces, para las fuerzas externas, acá vamos a colocar sumatoria de fuerzas externas, ¿ya? Entonces, estas son nada más las fuerzas externas, ¿no? Fuerzas externas, ¿ya? Ahora, esto es lo que yo quiero que me presten atención y esto es el sentido, ¿no ve? Cómo nosotros vamos a cuantificar su sentido en sí de esto, ¿ya? Como estamos trabajando vectorialmente, las fuerzas se van a medir esto, su signo van a ser según los ejes que nos demos, ¿ya? Esto según los ejes, estas fuerzas pueden tener sentido positivo o pueden ser negativas, ¿ya? Estos según los ejes, ¿ya? Listo. Ahora, la densidad es una unidad, ¿no? Esto va a ser solamente la densidad, ¿no? No nos interesa de esto. Es un escalar, no es un vector. Y el caudal también va a ser un escalar, ¿no? Es la cuantificación nada más. Caudal, ¿ya? La cuantificación. ¿Y esto qué se llama? Este beta. Este beta es el coeficiente de, acá lo vamos a colocar, de Boussinesq, ¿ya? Boussinesq. Generalmente esto vale, acá lo voy a colocar, dos valorcitos adquiere. Para un flujo laminar, esto es igual a 1,33, ¿ya? Y para un flujo, acá lo vamos a colocar, para un flujo turbulento, ¿cuánto vale? Esto, el coeficiente de Boussinesq va a valer igual a 1, ¿ya? Y ustedes saben que este B es lo que le da sentido vectorial, ¿ya? Acá esto lo estoy colocando porque son vectores, ¿ya? B es el sentido, ¿ya? Del vector. Es la velocidad, ¿no? Velocidad, pero es lo que le va a dar el signo, ¿ya? Acá las fuerzas, fíjense, le va a dar el signo, el eje, ¿ya? Y acá a la velocidad de flujo, esto es lo que nosotros tenemos que ver los signos, ¿no? Esto va a tener una componente según los ejes, ¿ya? Y además va a tener otra consideración, que cuando estemos con el fluido en salida va a ser más y en entrada va a ser menos, ¿ya? Entonces esto va a ser salida, salida, esto va a ser entrada, ¿ya? Cuando esté entrado el flujo, ¿ya? Así que tenemos tres consideraciones. Uno, el signo asignarlo según los ejes y acá lo voy a colocar ya. Uno, según los ejes y dos, va a ser según si está entrando o si está saliendo, ¿ya? Entonces, esto llegaría a ser todo, cómo vamos a cuantificar en sí los signos para lo que es mi velocidad de flujo, ¿ya? Listo, entonces con esto vamos a resolver un problema, ¿ya? Y la siguiente clase vamos a continuar con el siguiente. Ya, vamos a resolver este problemita. ¿Qué es lo que me dice? Halle la fuerza que ejerce sobre el codo 1 y 2 que permite la transición de una tubería de 200 milímetros de diámetro a una tubería de 300 milímetros de diámetro. ¿Ya? Acá nosotros tenemos eso. Ya tenemos el gráfico. ¿No ven? Ya. Entonces, 200, una tubería de 200 centímetros de diámetro. Ya. Y también tenemos de datos. ¿No ve? La presión 1 y la presión en 2. ¿Ya? Generalmente van a ver, fíjense, se los voy a colocar, ¿ya? Estas dos preguntitas van de la mano, ¿ya? En los exámenes que vamos a resolver en las siguientes clases, en la siguiente clase, mejor dicho, ya no tenemos más, ¿no? Acá, fíjense, les va a dar este sistema de tuberías, similar a lo que hemos visto, ¿no? A este, similar a este, ¿no? Les va a decir grafiquen todo eso, ¿ya? Grafiquen la línea piezométrica, todo, ¿ya? Ustedes van a hacerlo bien, ¿ya? Bien, esto lo tienen que hacer.
Listo, van a graficar su línea y todo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense, en estos puntos, fíjense, para este van a tener un artefacto entre B y C, ¿no ve? Entre ese artefacto, fíjense, les va a pedir calcular igual la fuerza, ¿no ve? La fuerza que se ejerce. Entonces van a tener dos, ¿no ve? En sí su ejercicio, si hacen el primer ejercicio bien, que va a ser esto de la línea de energía, obviamente esto lo van a hacer bien. Pero si lo hacen mal y calculan mal la presión, obviamente que este ejercicio 2 va a estar mal, ¿ya? Así que mucho cuidado con eso, ¿ya? Entonces, eso es todo lo que nos dice el ejercicio. Ya tenemos uno y 2. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver, tenemos el caudal, tenemos todo, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es plantear, acá vamos a colocar la ecuación de continuidad, ¿ya? Continuidad. Continuidad. En sí tenemos que plantear esta ecuación de continuidad, la cual nos dice que la velocidad para 1 va a ser igual al caudal. El caudal se mantiene constante, ¿no? Recordamos que está en serie esto, ¿no? El caudal sobre el área 1, ¿no? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? El caudal es 0,2 metros cúbicos segundo, ¿no? Sobre el área. ¿Cuál va a ser el área? Pi cuartos por el diámetro 1, que va a ser igual 0,2 metros al cuadrado, ¿ya? En aquí me dice que el primer diámetro va a ser 200, ¿no? Al revés parece aquí, ¿no? Que el primer diámetro es más chico, ¿ya? Pero en el examen así estaba. Bueno, nosotros hacemos caso directamente a lo que es el enunciado, ¿ya? Entonces, esta velocidad les tiene que salir igual a 6,37 metros por segundo, ¿ya? La primera velocidad. Ahora, la velocidad 2, en sí, en la siguiente tubería, ¿no? Acá en esta parte 2, va a ser igual a lo mismo, al caudal sobre el área 2. El caudal ya sabemos que es igual a 0,2 metros cúbicos segundo sobre el área 2, que es igual a pi cuartos, por 0,3, ¿ya? 0,3 metros al cuadrado, ¿ya? A ver, ¿cuántos están en clase? 38. Tenemos todavía buenas, sí, una buena asistencia, ¿ya? Así que les voy a regalar ahorita unos puntitos, ¿ya? Para que ustedes puedan ganarse participación. Ahorita, no se desesperen, ¿ya? 2,83 metros por segundo, ¿ya? Tenemos calculadas las dos velocidades, ¿ya? Ahora sí vamos a entrar en sí lo que nosotros ya hemos aprendido, ¿ve? Tenemos esto. Esto. Ese es nuestro gráfico, ¿ya? Y acá vamos a colocarlo. Ahora vamos a asignar los signos, ¿ya? Los signos. Nuestra siguiente ecuación sería plantear acá la cantidad de movimiento, ¿no? Cantidad de movimiento, ¿ya? Movimiento. Entonces, para plantear la cantidad de movimiento, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos ejes, ¿ya? Por lo tanto, yo me voy a dar dos ejes, ¿ya? Un eje Y hacia arriba, acá me voy a dar, ¿ya? Este eje Y por otra parte, ahorita me voy a dar mi eje X, ¿ya? A ver, esto me está saliendo un poquito chueco, ¿ya? Ya, ahora sí estamos bien, ¿ya? Y acá yo voy a tener, uy, no, ¿qué está pasando acá? Acá voy a tener mi eje X, ¿ya? Este va a ser el eje X. Con eso yo ya he asignado mis dos ejes, ¿ya? Ustedes saben que generalmente el eje X siempre va a la derecha, ¿no? Listo, acá ya tengo este ángulo de 45 grados. Ahora veo, vamos a ver esto. Veo acá, ¿ya? La presión, otra cosa es que, bueno, se los voy a decir, ¿ya? La presión no tiene nada que ver con el sentido de flujo, ¿ya? Así que la presión, fíjense, acá va a estar siempre comprimiendo. Hagan de cuenta que, digamos, en la tubería, ustedes más o menos tendrían una tubería así, ¿no? Y acá vendría lo que es este codito, ¿no? Ese codo. Entonces, ustedes tomen el codo, pero con el líquido adentro, ¿ya? Con el líquido adentro. Y estudien ese líquido, acá digamos que fuera un líquido, ¿no? De esta forma, ¿no? Esta forma va a ser la del líquido, ¿no? Sí, más o menos va a ser.
¿Ya? Sí, ya sí, ¿ya? Esto va a ser el líquido que hay adentro, ¿ya? Entonces, como ese va a ser el líquido que hay adentro, yo voy a estudiar todas las fuerzas que van a actuar sobre mi líquido, ¿ya? Entonces, y eso es a partir de esto también se reduce la ecuación, ¿ve? Acaba de entrar, ¿ve? La presión siempre va a estar, o sea, presionando, ¿ve? El líquido, nunca va a estar saliendo. Saliendo va a ser cuando haya succión, ¿ve? Presión 1. Ya, ustedes ya saben cuando hay una presión negativa, ¿qué es lo que quiere decir? Que hay succión, ¿ve? Entonces acá vamos a tener una presión 2, ¿ya? Listo, presión 1 y presión 2. Ahora vamos a cuantificar. Según lo que nosotros podemos ver en este ejercicio, la velocidad va entrando, ¿no? Acá, la velocidad en 1, ¿ya? Por acá va saliendo, ¿ya? Saliendo la velocidad en 2, ¿ya? Listo. Eso es lo que nosotros tenemos por el momento. Ahora, como estamos cambiando, vamos a tener dos reacciones, ¿ya? Dos reacciones. Es como si ustedes estuvieran asumiendo que esto es un bloquecito, ¿no? Por lo tanto, van a asumir una reacción en Y, acá, hacia arriba vamos a asumir, ¿no? Que existe una reacción en y vamos a asumir que existe una reacción o fuerza en X. Ya lo colocaré como fuerza, ¿ya? Para que no se confunda. Esta va a ser fuerza en y este va a ser una fuerza en X, ¿ya? Listo, tenemos fuerza en Y y tenemos fuerza en X. Listo, tenemos solo estas dos fuerzas que sumadas en sí me van a dar la fuerza total del líquido, ¿no? Listo, y es esa fuerza la que yo quiero calcular. Fíjense, acá me piden calcular la fuerza que ejerce el codo 1,2 que permite la transición de la tubería de un diámetro de 200 milímetros a una de 300 milímetros, ¿ya? En sí serían todo esto, serían todos nuestros datos en sí que tenemos del ejercicio, ¿eh? Listo, ya hemos asignado fuerzas, ya hemos asignado la presión, cómo va a ir la presión, cómo va a ir la velocidad, ¿ya? Mucho cuidado, y acá se los voy a colocar. Esto es en lo que se han equivocado en el examen, ¿ya? Acá. Primero, la velocidad. A ver, no, esto tenemos que hacerlo según la ecuación, ¿ya? Vamos a plantear, estamos planteando la cantidad de momentos. Nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas, esto va a ser igual a la densidad por el caudal, densidad por el caudal, por la velocidad, ¿ya? Velocidad. A menos que les diga otra cosa, nosotros vamos a asumir, ya asumimos, acá lo voy a colocar, asumimos el coeficiente de Boussinesq, que va a ser igual a 1. ¿Ya? A menos que el ejercicio les diga otra cosa o que el ingeniero en sí les diga en el ejercicio, ¿no? Asumir que beta es igual a 1,33, ¿no? Para los diferentes flujos de tipos de flujo, ¿no? Entonces, nosotros estamos asumiendo eso, que el coeficiente de Boussinesq es igual a 1, ¿ya? Y listo, y aquí ya tenemos todo, ¿no? Pero recordemos que este es un v, una velocidad vectorial, ¿ya? Ahora, nosotros ya habíamos dicho, como estamos trabajando con vectores y cantidad de movimiento, fíjense, acá nosotros podemos dividirlo en tres partes, ¿no? Uno en una componente en el eje X, otra en el eje Y otra en el eje Z, ¿no? Según los ejes, ¿ya? Entonces, acá nuestra primera formulita la vamos a hacer para el eje X, ¿ya? Entonces vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la densidad, la sumatoria, ¿no? Sumatoria de la densidad por, acá me olvidó, sumatoria de la densidad por el caudal, por este caudal, por la velocidad, las velocidades en X, ¿no? Listo, eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, las fuerzas, ya habíamos dicho que las fuerzas van a ser dadas según los ejes, ¿no? Entonces la fuerza menos Fx, voy a colocar ya, menos F en X. Listo, es lo que tengo, ¿ve? Está en la base del lado izquierdo, por eso lo estoy colocando negativo, menos fx, ¿ya? ¿Y qué más tenemos? A ver, más. Tenemos la fuerza originada debida a la presión, ¿ya? Entonces vamos a colocar presión 1 por el área 1, ¿no? Acá tenemos esta fuerza. Menos la presión 2 por el área 2 por el coseno de dita, ¿ya? Originalmente, a ver, estas fuerzas, fíjense, esta sería la fuerza
Y todo esto sería la fuerza sub P, ¿no? ¿Qué es lo que nos decía? Que estas son fuerzas normales a la superficie, ¿no? La presión, fíjense, acá nosotros tenemos nuestra superficie, ¿no? Del líquido, va a actuar de forma normal, ¿no? Entonces es esta fuerza P, ¿ya? Y esta sería la fuerza externa, ¿no? La fuerza que está originando en sí el flujo en la tubería, ¿ya? Entonces es lo que nosotros tenemos. ¿Y por qué le he multiplicado por el coseno? A ver, vamos a hacer esto. Les voy a mostrar, ¿ya? Esta fuerza, esta presión, ¿qué es lo que va a originar? Multiplicado por el área, va a originar una fuerza, ¿no? Esta fuerza debida a la presión 2, lo voy a colocar, ¿ya? No se lee, ¿no? Fuerza debida a la presión 2, ¿ya? Fuerza debido a la presión 2. Y acá voy a colocar igual otra fuerza, ¿no? Fuerza debido a la presión, pero para el 1, ¿ya? Tengo esas dos fuerzas, ¿ya? Entonces la fuerza para la presión en 1 va a tener ¿qué sentido? Hacia la derecha del eje X, por eso está con signo positivo, ¿ya? Y esta fuerza, fíjense, voy a descomponerla, ¿no? Voy a descomponerla acá. Entonces, ubicando el ángulo se va a repetir acá, ¿no? Ahí donde estoy colocando con rojito, ¿ya? Acá 45 y aquí 45, ¿no? Entonces va a ser Fp2 por el coseno, ¿no? Por el coseno. Y sabemos que es Fp es debido a la fuerza, debido a la presión. Presión por el área, ¿ya? Listo, con eso estamos todo. Por el lado derecho ya hemos terminado de calcular todas mis fuerzas, ¿no? No existe la fuerza tangencial. Acá lo voy a colocar. Fuerza tangencial. ¿Y cuál era la otra? La otra era la fuerza. Ah, debido al peso, ¿ya? Debido al, ¿cómo se diría? Al que el tramo que nosotros estamos contando, ¿no ven? Esta fuerza debida al peso va a ser despreciable, ¿ya? Nosotros vamos a tener un tramo y acá no vamos a cuantificar lo que es el peso del líquido, ¿ya? Sería sacar el volumen y todo eso, sería más, ¿no? Más trabajo. Así que directamente asumimos. Generalmente esto es lo que hace el ingeniero. Asumir esto cero, la fuerza tangencial sí va a ser cero, no hay fuerzas tangenciales, ¿no? No hay algo que esté cortando hacia el líquido, ¿no? Esto ya lo saben. Y la fuerza debida al peso también vamos a asumir cero, ¿no? Porque ya habíamos dicho que es un fluido y en este pequeño tamaño no va a ser considerable el peso, ¿ya? Y ahora, ahora sí entramos con lo que es directamente de los signos, ¿no? Y esa consideración con la parte importante, ¿ya? Y acá tenemos, primero, densidad, vamos a tener sumatoria, nos dice, ¿no? Sumatoria de la densidad por el caudal por la velocidad. Va a ser densidad por el caudal por la velocidad 1. ¿Hacia dónde va? Ahí, en dirección del eje X. Ahorita vamos a ver eso. Velocidad 1. Acá vamos a ver si es más o menos. Densidad por el caudal por la velocidad 2. ¿Ya? Velocidad 2. Pero esta velocidad 2, fíjense, está saliendo, ¿no? Nosotros vamos a descomponerlo igual, ya, acá se repite el ángulo. Así que va a ser velocidad 2, como estamos trabajando para el eje X, velocidad 2 por el coseno, ¿no? Coseno de dita, ¿ya? Ahora sí, fíjense, vamos a hacer, en acá vamos a colocar los signos y lo vamos a hacer con rojo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que habíamos dicho? Si el fluido entra, perdón, la velocidad está entrando, ¿no ve? Esta velocidad, entonces le vamos a colocar un signo negativo, ¿ya? Estamos colocándole un signo negativo. Y acá le voy a colocar, ¿ya? Entra, le voy a colocar. Entra, ¿no ve? Y acá, como está saliendo, acá, ¿qué le voy a colocar? Más sería, más el primer signo y el segundo. Esto lo voy a mover un poquito ya para colocar los signos. Entonces, más, y acá le voy a colocar los signos, ¿ya? Más el primer signo multiplicado por el segundo signo, ¿ya? Esto es debido si al fluido entran, ¿ve? En este caso va a ser más porque el fluido sale, ¿ya? Sale este fluido. Listo. Y el segundo signo, ¿cómo va a ser? El segundo signo va a ser dado por el eje, ¿ya? Por el eje. En este caso, la velocidad 1 está hacia la derecha, ¿no? Entonces va a tener un signo positivo, ¿no? Esto es eje, ya, según los ejes. Y este igual, la velocidad 2 va a estar, su proyección también va a estar en el lado
positivo, ¿no ve? Entonces va a ser más, ¿no ve? Esto también es debido a los ejes, ¿ya? Entonces, positivo y positivo, ¿no ve? Velocidad 2 acá va a estar, fíjense, hacia la derecha. Y la velocidad 1 también hacia la derecha, ¿no ve? Entonces, los ejes sí van a ser positivo y positivo, ¿no ve? Listo, con eso ya hemos terminado de colocar los signos y todo a nuestra ecuación, ¿ya? Y ahora sí, ahora sí les voy a dar oportunidad de que me cuantifiquen, ¿ya? Con esto, más por menos, ustedes ya pueden solucionar esto, ¿no? Directamente, vamos a colocar la fuerza en X, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la presión 1 por el área 1 menos la presión 2 por el área 2 por el coseno de dita, ¿no? Por el coseno de dita más, vamos a colocar, más la presión, el caudal por la velocidad 1, menos la densidad por el caudal por la velocidad 2 por el coseno de dita, ¿ya? Esta sería mi fórmula. Ahora vamos a reemplazar valores. La fuerza en X, ¿a qué va a ser igual? La presión, ¿cuánto era la presión? Va a ser igual a 43.000, todo esto, ¿no? 437.000, acá lo voy a colocar. 437.000, 337,75, ¿no? Como 75 unidades, kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿no? Por el área va a ser igual a pi cuartos por, ¿cuánto va a ser pi cuartos? El diámetro. El diámetro es 0,2, ¿no? Es 0,2 metros elevado al cuadrado, ¿ya? Menos la presión en el punto 2 va a ser igual a 436.999,38 kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿no? Por el área 2 va a ser igual a pi cuartos por el diámetro 2 es 0,3 metros elevado al cuadrado, ¿no? Listo, por el coseno del ángulo 45 grados, ¿ya? Como esto me va a hacer, se va a expandir la fórmula, ¿no? Voy a copiar aquí abajito, ¿ya? Para que no tener que cortar, ¿ya? Entonces va a ser más la densidad. ¿Cuánto vale la densidad? A ver, esta densidad no es nada más que... ¿en qué unidades lo podemos colocar? Estamos trabajando en kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza. ¿Cuánto es esta densidad? Densidad no nos dan, ¿no? No nos dan. ¿Qué vamos a hacer? Más. Directamente lo vamos a colocar la densidad. ¿Cuánto sería la densidad? Sería la densidad del agua. ¿Cuánto es? Es un 1000, ¿no? 1000 kilogramos fuerza. Kilogramos. Ah, no, kilogramos nada va a ser. Densidad. A ver, vamos a tratar de simplificar. Densidad, velocidad. Kilogramos nada más vamos a tener que colocarle. Kilogramos por metro cúbico. No es kilogramos fuerza, ya. Densidad. Densidad, esto multiplicado por el caudal. ¿El caudal cuánto era? Era 0,2 metros cúbicos por segundo, ¿ya? Por la velocidad. La velocidad 1 ya habíamos cuantificado era 6,37 metros por segundo, ¿ya? Acá hay que hacer una conversión de unidades, ¿no? Acá, en esto, en la densidad. Ya ahorita lo vamos a hacer eso. Menos, va a ser 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Por el caudal. ¿Cuánto vale ese caudal? 0,2 metros cúbicos segundo, ¿ya? Por la velocidad en el otro tramo era 2,83, ¿no? 2,83 metros segundo, ¿ya? Ahora, a ver, esto está en kilogramos fuerza. Nosotros vamos a sacar igual en kilogramos fuerza, ¿ya? A ver, van a Ok, ser... el coseno, tita, creo. Al Ay, final. cierto, ya muy bien. Me vas a dar tu nombre, ya casi me olvido. Coseno de 45 grados. Ya, muy bien, dame tu nombre, tu número. Ronaldo Butrón. Arriba está. Otro, ya, listo. El 10.
vez, ¿no? Si esto es para el segundo parcial, ya. 5. Vamos a ver si eres ese, ¿no? Eres este, ya muy bien. Listo, ya tenemos el coseno de 45. Ahora esto, la densidad, si yo tengo que transformar la densidad, ¿no? Acá lo voy a hacer, ¿ya? La densidad es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Tengo que transformar esto, kilogramos. Ah, no, 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 acá qué unidad me va a salir. A ver, metros cúbicos, ¿no? Va a salir kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Eso me va a dar unidades de newtons, ¿no? Todo esto me va a dar unidades de newtons. Newtons, esto. ¿No? Newtons me va a dar. Entonces, como yo quiero transformarlo a kilogramos fuerza, lo voy a multiplicar por, sé que 9,81 newtons son equivalentes a 1 kilogramo fuerza. ¿Ya? Listo. Ahora, solo tienen que hacer estas operaciones, ¿no? Y ahora, el que se quiera ganar puntos, me dicta el resultado. Ya, yo acá también ya lo tengo. Vamos a comparar resultados. También entonces vamos a proponer lo mismo. Muy bien. A ver. Ya, Jimmy. A ver. Sí, Jimmy. Oh, sí. Me sale negativo 6869. No sé si está bien. Mm, ¿Alguien más confirma eso? Porque a mí me sale menos A mí me sale -8.013.8. Menos 8.000, eso igual. 13, Menos 8.000, 13,85. 0,85. Muy bien, ya los dos chicos, ya eso está bien. Eso está más confiable. Este va a ser kilogramos fuerza. ¿Ya? Los dos. Denme sus números. El 15. El 10. 15 y 10. 5 y el 10. Sí, igual, nuestro amigo Ronaldo. Ya, 10, listo. Listo, entonces ya tienen. Este va a ser el resultado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que qué es lo que les quiere decir cuando les sale negativo? Que la fuerza no está apuntando hacia atrás, ¿no? Está apuntando hacia adelante, nada más. Son fuerzas, nada más. Solo son una magnitud vectorial, ¿no? La fuerza ya no está hacia la izquierda, está hacia la derecha. Había sido positivo, nada más. ¿Ya? No se asusten. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Fíjense. Lo mismo, pero esta vez para el eje Y. ¿Ya? Para eje Y. ¿Ya? Para este eje. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la sumatoria de la densidad por el caudal por la velocidad, pero en Y. ¿Ya? Entonces, en Y, ¿qué tenemos? ¿Qué fuerzas tenemos? A ver, recordaremos. A ver, lo vamos a hacer igual como lo hace el ingeniero. ¿Ya? Lo hace así. Fuerzas. ¿Cuál era la primera fuerza? Era fuerza debida a las fuerzas normales, ¿no? En este caso P lo coloca porque es de la presión, ya en Y sería, ¿no? Más las fuerzas debidas a las fuerzas tangenciales, ¿no? En Y, más las fuerzas debidas al peso en Y, más las fuerzas externas, ¿no? F0 en Y. Y esto es igual, otro tipo de fuerzas sería, ¿no? Sumatoria de la densidad por el caudal por la velocidad en Y, ¿no? Ahora, fíjense, para nuestro líquido, esta es la forma en sí la que lo hace el ingeniero. Y esta es en sí la forma en que yo lo hago. ¿Ya? Ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos. Tangenciales, fuerzas que sean tangenciales, cero. No consideramos el peso, cero. Entonces, fuerzas debido a las fuerzas normales, ¿no ve? A la superficie del líquido, tenemos que son la fuerza que está actuando debido a la presión, ¿no ve? Entonces va a ser presión 1 a un momento, pero en Y, ¿no? No tenemos, bueno, tenemos una fuerza en Y, pero en acá esta fuerza debido a la presión 1 ya no hay. Entonces, pero esta fuerza en Y está hacia abajo, ¿no? Fíjense, acá está su componente de esta fuerza, ¿no? Entonces tiene que estar hacia abajo. Entonces colocamos presión menos la presión 2 por el área 2, ¿no? Y como hemos trabajado ya con con el coseno, ahora nos toca el seno de dita, ¿no? Seno de dita. Y eso es lo único que tenemos debido a la presión, ¿no?
para el eje Y. Entonces le sumamos más la fuerza, perdón, fuerza en Y, ¿ya? Fuerza en Y, ¿no? Esta que habíamos dicho que va a estar hacia arriba, ¿no? Esto nosotros nos hemos dado y hemos asumido que la fuerza va a tener esas componentes, ¿no? Más la fuerza en Y, entonces esto tiene que ser igual a ¿qué? En Y no tenemos nada para X, ¿no? Por este lado, para la izquierda, para esta primera tubería, la velocidad 1 no va a efectuar nada porque estamos haciendo sumatoria de densidad por caudal, perdón, por la velocidad en Y, ¿no? Solo vamos a tener esto, ¿ya? Y ahora vamos a colocar según sus signos, ¿no? Esta velocidad está entrando o está saliendo. Está saliendo, ¿no? Entonces le colocamos un signo positivo, ¿ya? Esta velocidad sale, ¿no? Está saliendo al final, ¿ya? Y otro lo vamos a colocar debido a los ejes, ¿no? Al eje. Entonces, esta va a tener su componente en el eje Y positivo, ¿no? Esa es su componente y va a estar multiplicado por el seno, ¿no? Entonces, por el eje va a estar en el eje Y positivo, ¿no? Positivo y positivo. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a tener? La densidad por el caudal por la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad 2 por el seno de dita, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos. Listo, con eso nosotros ya tenemos todo, ¿no? Reacción, perdón, la fuerza en Y vamos a calcular. Y esto va a ser igual a la densidad por el caudal, por la velocidad 2, por el seno del ángulo, que ustedes ya les daba el gráfico, ¿no? Menos, no va a ser más, este va a ir con signo negativo, con signo cambiado, ¿no? Va a ser más la presión 2 por el área 2 por el seno de dita, ¿no? Listo. Y acá esto nosotros lo vamos a cuantificar de manera súper rápida, ¿ya? Reemplazando datos. Fuerza en Y va a ser igual, la densidad va a ser igual, 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Por el caudal, 0,2, no es 0,5, 0,2, ¿no? 0,2 metros cúbicos segundo, ¿no? Un ratito, déjame revisar. Ah, sí, 0,2, ¿ya? 0,2 por la velocidad 2. La velocidad 2, hemos calculado. Ah, sí, acá está, 2,83, ¿ya? 2,83 metros por segundo, ¿ya? Acá este se implica con este y esto me va a quedar en newtons todo este término, ¿no? Acá me falta el seno, ¿ya? Seno de 45 grados. Todo esto lo voy a transformar como va a estar en newtons, yo lo quiero tener en kilogramos fuerza, ¿ya? Entonces los dividimos, sabemos que un kilogramo fuerza es equivalente a 9,81 newtons, ¿ya? Por eso estamos haciendo este factor de conversión. Entonces le sumamos más la presión en 2. ¿Cuánto era esta presión? Era 436.999,38, acá lo vamos a colocar, kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿ya? Por el área 2, ¿cuánto era este área? Acá está, acá. Ah, pi cuartos por el diámetro va a ser, ¿no? Pi cuartos por el diámetro 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es este diámetro? 300, ¿no? 0,3 va a ser por 0,3 metros elevado al cuadrado, ¿no? Área 2 por el seno de 45 grados, ¿ya? Y acá tenemos, sí, se van a ir metros cuadrados con metros cuadrados. Todo me va a quedar en kilogramos fuerza, ¿ya? Así que, ya, fuerza en Y. ¿Cuánto me sale la fuerza en Y? A ver, Ronaldo. Me sale 21.883,09. Muy bien, así es eso. 21.883,19 dijiste, ¿no? 09. Ah, ya, 0,9. A mí me sale 11,11. Pero estamos bien, son solo decimales, ¿ya? Kilogramos fuerza. Listo. Ahora, vamos a hacer la fuerza. No nos piden estas fuerzas, ¿no? Estas son las fuerzas intermedias. Esta sería una fuerza, entonces va a ir
hacia la derecha, ¿no? Esta va a ser la fuerza, ahí no, esta va a ser la fuerza en X, ¿ya? Fuerza en X, fuerza en X. Y acá vamos a tener la fuerza en Y, sí va a ir hacia arriba, ¿no? Fuerza en Y, ¿ya? Y acá me va a salir mi fuerza total, ¿ya? Fuerza total. Y acá me va a dar un ángulo, ¿no? Un angulito. Ya, ahora ustedes esto ya saben. Me van a decir igual por participaciones. Ay, no, no te he anotado, Ronaldo. Espera un momento. ¿Qué número eres? Soy el 10. 10. Ya, muy bien, estás sumando. Ya vas a llegar a tu límite. Ya. Ahora me van a decir por igual por participaciones. eh, la fuerza total. Ustedes ya saben cómo hallar. La fuerza total y el ángulo. Uno me va a decir la fuerza y otro el ángulo. Para que se ganen participaciones. Ya. Entonces, Zuri, la fuerza total. 23.304,32 kilogramos fuerza. 23.304,32 kilogramos fuerza. Listo. Ya. El ángulo. Tu número hasta mientras dame hasta mientras que estén hallando el ángulo. El 53, sí. Sí. Ya. 53. Listo. 5. Listo. Ahora sí. El ángulo. ¿Quién tiene el ángulo? A ver. Jenny. A ver, dinos el ángulo. 69,89. Ya, 69,89 grados, ¿ya? Sinceramente no lo he calculado esto de la fuerza total y el ángulo, ¿ya? Yo he llegado hasta aquí. Supongo que debe estar bien, ¿ya? Entonces, dame tu número, ¿ya? ¿Qué número eres? El 15, creo que es. Ya, tienes 5, ahora tienes 10. Listo. Listo, y con eso estamos llegando a la solución de este ejercicio. Ahora ustedes deciden, ¿quieren continuar un ejercicio más o quieren dejarlo ahí? Ya tengo este ejercicio más, pero este ya es más, es un poquito más teórico, ¿ya? Después la siguiente clase vamos a resolver, podríamos resolver en sí todo lo que serían parciales, ¿ya? Puro parciales vamos a resolver, ¿ya? Del anterior, generalmente voy a resolver ahora lo que son de anteriores semestres, ¿ya? Porque he visto que las preguntas de su examen, del primer examen, habían sido preguntas de anteriores semestres, ¿ya? Y justo eso había entrado al examen. Y justo yo lo tenía, pero he dicho, no, voy a resolver de otros, ¿ya? Entonces decidan, ya eso en el chat, no es necesario que voten. Así activan su micrófono. En el chat escriban uno si quieren que continúe este ejercicio más y la siguiente puro exámenes, o dos directamente toda la siguiente y aquí terminamos la clase, ¿ya? Sí, una sugerencia, podría grabar algunos ejercicios así directamente. Lo podría hacer, pero es un poquito de tiempito, a mí también me falta. Una, todo lo siguiente, dos. Mejor prefiero verlo en clases, a ver si tienen consultas y todo eso. La siguiente, y fíjense, les voy a mostrar, no hay problema. La mayoría creo que dice uno, ¿no? Uno, dos, solo hay dos de dos. Tres, gana el uno. Ya vamos a terminar este último ejercicio, ¿ya? Les voy a Auxi, mostrar. ¿Sí? Auxi, el anterior valor del ángulo estaba bien el valor, pero era negativo, Auxi, porque en X era negativo su valor, la fuerza. Sí, Mm, Auxi. ya, a ver. Negativo, sí, tendría que ser, ¿no? Pero como la fuerza hemos dicho que esta va a ser negativo, ¿no ve? Entonces esta fuerza X que originalmente iba a la izquierda va a ir a la derecha, ¿no ve? Y acá ya lo he colocado hacia la derecha. Entonces sería este ángulo. Solo tendrían sacar la arcotangente de 21, todo esto, ¿no ve? Este valor, sobre este valor, ¿no ve? Yo creo que va a salir un valor positivo, ¿ya? Estas son las direcciones correctas ya de las fuerzas, por eso lo he colocado así. Yo creo que sí, ¿no ve? En negativo sí sale. Debe salir este ángulo, ¿ya? Así que este ángulo tiene que ser positivo, ¿ya? Mucho cuidado, porque esta fuerza va a cambiar de dirección. Estaba a la derecha, perdón, a la izquierda, ahora va a estar a la derecha, como en este caso, ¿no? Y también la fuerza en Y nos ha salido positivo y va a estar hacia arriba. No creo que el ángulo sería negativo, ¿ya? Ya. Sí, Auxi, está bien.
corregido con eso. Muy bien. Entonces vamos a Sí, continuar, ¿ya? sí. ¿Sí? De ese ejercicio que estábamos haciendo, las presiones, ¿puede volver a explicar? O sea, lo que no entiendo es presión uno está entrando y presión 2 también está entrando. No debería estar saliendo. Eso Esa es la mismo. primera. Esto, y lo colocaré acá, ¿ya? Acá lo colocaré. Esto igual han tenido algunas dudas respecto a esto, ¿ya? Y voy a colocarlo mejor. La presión, esto de la presión, no acompaña al sentido de flujo, ¿ya? No acompaña al sentido de flujo, ¿ya? Flujo, listo. Esto es bien importante, ¿ya? Y eso por favor subrayenlo o anótenlo en su cuadernito así en rojo, ¿ya? La presión, a ver, vamos a ver. Hemos dicho que nosotros vamos a idealizar, ¿no ve? Por eso les he colocado esto en un color celestito, ¿no ve? Es como si yo estuviera tomando todo este un pequeño volumen, ¿no ve? Dentro de la tubería y yo lo voy a idealizar así, ¿no ve? Por lo tanto, las presiones acá tendrían que entrar, ¿no ve? Sí o sí tendrían que entrar. Acá, acá y acá, ¿no ve? Como yo estoy considerando, ¿cuándo entran? Cuando la presión es positiva. En sus ejercicios les tendría que salir presión positiva, ¿no ve? Acá presión positiva, ¿ya? ¿Cuándo puede tener el signo contrario? ¿Cuándo puede ir en el otro sentido? ¿No ve? Cuando esta presión puede ser negativa, ¿no ve? Acá hemos visto esto, ya ustedes tienen que determinar según sus, acá en el ejemplo 2, ¿no? Acá según esto, ¿no? Según sus líneas piezométricas. ¿Qué tal acá su línea piezométrica? Está así, digamos, por abajo. Acá ya hay una presión negativa, ¿no? Y digamos está así. Acá digamos sube o no sé, puede darse el caso, ¿ven? Yo no digo, puede existir miles de ejemplos existen de estos, ¿ya? Y acá puede ser. Aquí tenemos la pérdida y acá otra vez otra presión negativa, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que va a pasar? Si la presión ya va a salir, ¿ve? Está succionando en sí a la tubería, ¿ya? En cambio, cuando nosotros la presión es positiva, en sí todas las presiones tienen que entrar. Es como si estuvieran agarrándose a este bloquecito, ¿no? Al bloque celeste y lo estarían comprimiendo, ¿no? Porque la presión es positiva. ¿Ya? Y eso ya lo hemos visto, ¿no? Con la ley de Pascal. Siempre que las presiones, digamos, estén, digamos, sobre un líquido, van a estar, digamos que si es mi tubería, ¿no? Siempre la presión va a estar así, ¿no? Va a estar presionando al líquido, ¿no? Siempre va a estar entrando hacia adentro, no va a salir, no va a ser según el flujo, ¿no? Siempre va a entrar hacia adentro, ¿no? La presión. Y acá en este punto, si nosotros analizamos, fíjense, vamos a analizar ese pequeño volumen, ¿no? En ese pequeño volumen, ¿cómo va a estar la presión? Acá, la presión igual va a estar hacia adentro, ¿no? Debido a esta presión, ¿no? Y acá igual, debido a esa otra presión que existe por este lado, igual va a estar presionando, ¿no? Es como si en sí la presión se está transmitiendo, ¿no? Y vamos a dar a esto, que por eso en este ejercicio hemos considerado de esta forma, ¿no? La presión siempre entrando, ¿ya? Entrando. Muy diferente, ya les he dicho. Le estoy volviendo a repetir nada más. Solo tendría que asegurarse que su presión sea positiva, ¿no? Si le sale negativa acá, como en este caso, ¿no? Fíjense, acá les sale negativa, ¿no? Negativa, ¿cuándo les tendría que salir? Cuando esté por debajo, ¿no? Aquí abajo, una presión negativa, ¿no? Ojo que una presión, estos son líneas, en sí sería, estamos calculando la cota, ¿no ve? Fíjense, estamos calculando la cota, ¿ya? Ustedes tendrían que calcular esto, ¿ya? La presión en ese punto sobre el peso específico. Si esto les sale negativo, recién yo puedo asumir que la presión va a tener el sentido contrario, ¿ya? Eso es lo que tengo que calcular. Mucho cuidado. Esto se pueden dar cuenta según su línea piezométrica. Aquí, ¿ven? Eso es lo que les trato de decir, ¿ya? Por ejemplo, en este caso la velocidad va en este punto, ¿no? Hasta aquí. Todavía en acá tenemos una presión positiva, ¿no? Perdón, una velocidad, presión. Esto ya ustedes lo tienen que calcular, ¿no? La presión sobre esto. Hay casos especiales, no les voy a decir que no, ¿ya? Incluso lo vamos a ver esto cuando sea negativo, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en sistemas de tuberías, ¿ya? Pero generalmente no se ve, ya no se ve ningún ejercicio
que tenga la presión así, ¿ya? Que tenga la presión así en succión, ¿ya? Así que ustedes en sí tendrían que calcular ese término, ¿no? Pero generalmente ya no es necesario calcular. Fíjense que acá abajo igual no es necesario. En acá, estas son las cotas, no se van a dejar guiar por las cotas. Lo que ustedes tienen que calcular es esto, presión en A sobre esto, ¿no? Sobre gamma. Si esto les sale negativo, recién puedo asumir el sentido contrario, ¿ya? Esto es lo que ustedes tienen que calcular y eso ya lo hemos visto, ¿no? Acá es fácil. Incluso en la línea piezométrica ya hemos calculado esto, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que ver. Listo, entonces con esto estamos terminando lo que es mi ejercicio número 2, ¿ya? Vamos a pasar al quinto y último ejercicio del día de hoy, ¿ya? En este ejercicio, ¿qué es lo que nos pide? Determinar el caudal en el punto B y en el punto C, así como la fuerza que se requiere para que la superficie inclinada no se desplace, ¿ya? Estos son dos ejercicios tipo, ¿ya? Generalmente esto lo van a ver. Y acá el ingeniero les va a dar uno más sencillo, ¿ya? O posiblemente resolvamos lo que se ha visto el anterior semestre, ¿ya? Cuando es una tubería en U, era una tubería así en U, ¿ya? Y esta tubería en U, la velocidad entraba aquí, la velocidad salía aquí, había más consideraciones, ¿ya? Entonces, pero estaba medio sencillo nada más, solo tenían que hacer caso a las reglitas que les he dicho, ¿no? Cuando entra es negativo y cuando sale es positivo y otro signo hay que darle según el eje, ¿ya? Nada más, son ejercicios bien sencillos, ¿ya? Listo, entonces vamos a calcular este ejercicio número 2, que es algebraico, ¿ya? Entonces, primero nos dice que los datos son la densidad, la velocidad en A. Acá tenemos nosotros una velocidad, ¿no? Una velocidad, así va a ser. Ay, no. Sí, ha ido por otro lado. A ver acá, con esto. Cheque súper. Ahí. La velocidad en A, ¿ya? Tenemos esa velocidad en A, ¿no? Listo. Y esta velocidad en A tenemos el ángulo dita, digamos que lo tenemos el caudal, ¿ya? Tenemos solo estos cuatro datos, ahora nos piden calcular el caudal, ¿no? En dos puntos, en el punto B y en el punto C. No nos olvidemos, ¿ya? Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear nuestros ejes, ¿ya? Y esto es mejor que lo haga acá en un gráfico aparte, ¿ya? Acá me voy a dar mis ejes y todo, y ustedes van a ver cómo se plantea. No tiene que variar. Si yo planteo mis ejes en el otro sentido, ¿no ve? No tiene que variar nada, ¿ya? Acá esto lo coloco velocidad en A, ¿ya? Listo, esa va a ser mi velocidad en A. Ahora mi ángulo, se ha quedado ahí arriba. Este va a ser mi ángulo dita, ¿ya? Velocidad en A, ángulo dita, los puntos, nada más. Esos son todos los datos que tenemos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense. Mi velocidad va a venir acá, perdón, mi líquido va a venir acá con una cierta velocidad, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a chocar, cierta parte del flujo se va a ir hacia arriba, ¿no? Vamos a decir que acá va a tener una velocidad en B, ¿no? Y porque es un fluido, ¿no? Una pequeña parte del fluido, vamos a decir que esto va a ser paralelo a la superficie, ¿ya? Y obviamente esto pues, sí va a ser paralelo a la superficie, ¿no? ¿Por qué? Porque el flujo va a seguir en sí. Uy, no. Espera un momentito, ya. Tengo este problemita. Y acá ya tienen la velocidad en B. ¿Ya? Y acá hacia abajo van a tener la velocidad en C. ¿Ya? Velocidad en C. Listo. Velocidad en B, velocidad en C. El flujo va a asumir el sentido que me va a dar la superficie inclinada, ¿no? Esos dos van a ser paralelos. ¿Ya? Listo. Esa es la primera suposición sería, ¿no? Ahora, ejes. ¿Qué ejes me voy a dar? Acá es un poquito ya más complicado, ¿no? Y acá fíjense que esto sería como una manguerita, ¿no? Que está apuntando algo así a una superficie. Ya en este punto, en A, nosotros sabemos que la presión en A es igual a cero, ¿no? Porque estamos en contacto con la atmósfera, ¿ya? Y también tenemos, a ver qué, no sé, nuestros ejes, ¿no? Nuestros ejes, vamos a tener un eje, a ver, un eje Y y un eje X. ¿Cómo vamos a colocar? Esto es según la conveniencia, ¿ya? Pero yo estoy destinando, fíjense, voy a colocar convenientemente de esta forma, ¿ya? Mi eje, acá lo voy a hacer, ay no, voy a seleccionar línea, acá, ¿ya? Esto digamos va a estar así, así, así. Yo estoy trazando así como su continuación, ¿no? Ahora, voy a trazar mi eje Y de esta forma, ¿ya?
de esta forma. ¿Por qué? Porque la superficie es inclinada, ¿ya? Me conviene que la superficie inclinada sea el eje X, ¿no? Porque la velocidad en B y la velocidad en C van a estar sobre la superficie inclinada, ¿no? O sea, en la dirección de la superficie inclinada, ¿no? Tiene que estar perpendicular. Más o menos ahí, ya, digamos, ahí se va. Listo, entonces vamos a tener mi superficie en X, ¿ya? Esto va a ser. Ese que se... Ay, no. Ese va a ser mi eje X, ¿ya? Siempre se mueve. Ya. Este va a ser mi eje X y este va a ser mi eje Y. ¿Ya? Listo. Esos son mis dos ejes, los cuales yo estoy asumiendo. Ya, ¿qué más? El ángulo ya lo tengo. Tengo la velocidad en B, tengo la velocidad en A. Listo. Ahora, nos piden calcular la fuerza que requiere no se desplace. ¿Ya? Yo voy a asumir, fíjense, y sé que esta fuerza va a estar perpendicular a la superficie. ¿Ya? Voy a asumir que esta fuerza es perpendicular a esta superficie. Acá. Fuerza. Esta es la fuerza a la que me pide calcular. Ya, vamos a leer de nuevo el ejercicio. Terminar la fuerza que requiere para que la superficie inclinada no se desplace. ¿Ya? Entonces, para que no desplacen, ¿ve? Entonces yo necesito calcular esta fuerza, ¿no? Que obviamente lo puedo descomponer, ¿no? Acá y acá, ¿no? Pero únicamente voy a considerar una fuerza perpendicular a la superficie, ¿ya? Para en sí contemplar ambos casos, tener la sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de fuerza en X. En el caso de tener el eje Y aquí y el eje X aquí, ¿ya? Por eso es que estoy asumiendo una fuerza directamente perpendicular, ¿ya? Perpendicular a esta superficie. Listo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, vamos a ver. Vamos a plantear, ahora sí, las ecuaciones. Mi primera ecuación, ¿cuál va a ser? Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la sumatoria de fuerzas, ay no, perdón, no es fuerzas, es de la densidad, el caudal por las velocidades en Y, ¿no? Ahora, la sumatoria de fuerzas en Y, sabemos que solo hay debido a la presión, debido a las tangenciales, fuerzas tangenciales, debidas a el peso y debidas a otro tipo de fuerzas, fuerzas externas, ¿no ve? La fuerza externa es lo que nosotros necesitamos calcular, ¿no ve? Sabemos que para la cortante cero, el peso también es despreciable, cero, ¿no ve? Y vamos a, mejor, lo único que, perdón, lo único que va a quedar es debido a la presión, pero nosotros en el inicio, fíjense, para el punto A, no tenemos ninguna presión, ¿ve? Todo este líquido, fíjense, que se está desarrollando en la presión atmosférica, ¿no? Presión atmosférica. Presión en A, que voy a colocar presión aquí, va a estar en todo el líquido, va a actuar la presión atmosférica, por lo tanto va a ser cero, ¿no? Entonces directamente calculamos, ¿ya? La fuerza, entonces la fuerza F, que va a estar en el eje Y, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a signos. Ahora, esta es la parte un poquito más complicada. Ya sabemos que velocidad en C y velocidad en B van a estar sobre el eje X, ¿no? Pero tenemos una velocidad más, la velocidad en A, ¿no? Entonces, la velocidad en A, ¿en qué eje está? Va a estar aquí, ¿no? Aquí lo vamos a trasladar esta velocidad en A, ¿no? Por lo tanto, va a tener una componente en X, va a tener una componente en Y, ¿no? Y acá vamos a ubicar el ángulo, ¿no? Este ángulo va a ser este, ¿no? Ese va a ser el ángulo, ¿ya? Y según esto, vamos a descomponer esta velocidad en A, ¿ya? Entonces, la fuerza va a ser igual, ay, todavía los signos me faltan. Vamos a asumir dos signos tienen que ser. Ahora, la velocidad en A está entrando o está saliendo. Ya, eso me van a decir por una participación, ¿ya? Una participación. ¿Quién me dice si la velocidad en A está entrando o está saliendo? Ya, a ver. ¿Quién está? Jimmy, a ver, dinos. Estaría entrando, sí. Correcto, está entrando, ¿no? Hemos dicho que para que el flujo, ¿no? Para nosotros, ya cuando queremos plantear la cantidad de movimiento, es como si nosotros estuviéramos aislando, ¿no? De acá yo extraigo, digamos, todo este líquido, así como si estuviera quieto, ¿no? Así va a ser más o menos, así y así, ¿no? Entonces, la velocidad en A, ¿qué está haciendo? Está entrando, ¿no? Está entrando y acá en sí estaría saliendo, ¿no? ¿Ya? Entonces, listo. Vamos a asumir nuestro primer signo.
primer signo va a ser negativo porque entra, ¿ya? Ya antes dame tu número, ya antes de que me olvide. 82, Auxi. 82, vamos a volar. Acá abajo. Listo, ya tenemos 82. Ya, igual, ya vas a llegar. 5 puntos, ya llegas. Listo, ya tenemos eso. Ahora vamos a asumir según el eje. Está en el eje, esta componente que nosotros vamos a cuantificar está en el eje Y negativo, hacia abajo, ¿no ve? Entonces vamos a colocar un menos, ¿no ve? Es esta componente que está en el eje Y negativo, ¿no ve? Entonces vamos a colocar otro menos. Acá vamos a colocar la densidad por el caudal, eso no va a cambiar. La velocidad en Y va a ser igual a la velocidad en A por el seno, ¿no? El seno de dita, ¿ya? Listo, de acá ustedes ya pueden incluso despejar fácil, ¿no? Menos por menos me da más. Y la fuerza va a ser igual a la densidad por el caudal por la velocidad en A por el seno de dita, ¿no? Eso sería igual a la fuerza. Listo, de acá ustedes ya tienen una primera ecuación, ¿no? Ahora vamos a hacer otro. Lo mismo vamos a plantear. Sumatoria de fuerzas en X es igual a la sumatoria de la densidad por el caudal por las velocidades en X, ¿no? Acá lo mismo. Esto lo voy a bajar un poquito más abajo para analizar qué tipo de fuerzas existen, ¿ya? Acá tenemos una fuerza debido a la presión, contempla fuerza debido a la presión, debido a las fuerzas tangenciales, debido al peso y debido a fuerzas externas, ¿no? F. Ya, presión, ya habíamos dicho que no hay, ¿no? Cero, no hay presión en acá, atmosférica. Presiones tangenciales, fuerzas tangenciales, cero. Debido al peso es despreciable. Fuerzas externas en el eje X no tenemos ninguna fuerza externa, ¿no? Cero. Entonces acá cero, cero le vamos a colocar. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Acá tenemos una, dos, tres. Las tres van a actuar, ¿no? Y acá vamos a colocar. Va a ser densidad por la velocidad en B, ¿no? Por la velocidad en B que está hacia la derecha. Ah, no, todavía me falta acá caudal, ¿no? Por el caudal, por la velocidad en B. Ya, y acá tenemos densidad, caudal, velocidad en C. Y acá tenemos velocidad, caudal y la velocidad en A. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es definir los signos, ¿ya? Acá dos signos tiene, ¿no? Acá más, acá va a tener dos signos. Más, acá va a tener otros dos signos, ¿no? Listo. Ahora, la velocidad en B. ¿Qué va a hacer? ¿Va a entrar o va a salir? Ya, a ver, alguien que Va a salir, Auxi. ya, ok, va a salir, ya. Va a salir. Al final me van a hacer recuerdo sus números, ¿ya? Va a salir la velocidad en B. La velocidad en C, ¿qué va a hacer? ¿Va a salir o va a entrar? Va a salir Auxi. Va a salir, Auxi. Ya, sale, más. La velocidad en A, ¿entra o sale? Entra. Entra. Negativo, ¿ya? Está entrando, acá están saliendo, ¿ve? Fíjense, ahí está nuestro esquemita, ¿ve? Listo, ahora según el eje, esta velocidad en B está en el eje X positivo, ¿no? Positivo. Ahora, para la velocidad en C está en el eje X negativo, menos. La velocidad en A está en el eje X, esta componente, ¿no? Esto estamos cuantificando, eso va a ser, ¿no? Esa componente está en el eje X positivo, ¿no? Positivo. Y acá nos falta, como estamos descomponiendo en sí la velocidad en A, va a ser velocidad en A por el coseno de dita, ¿no? Listo, con esto ya tienen todo, ¿ya? Antes de resolver todito, me van a dar sus números, a ver, números de quiénes son. 91, Auxi. Ya, 91, 82, Auxi. 10 Auxi. 91, 82, ya llegaste a tu límite. Y el 10, ¿no 10. ve? Igual creo que ya ha llegado a su límite. Ya, listo, 20. En caso que vea, ahorita voy a ver ya, de que las prácticas les salga en sí menor nota, vamos a aumentar todavía las participaciones. Ya va a tener un límite de 30, ¿ya? Eso para ayudarles. Pero si las prácticas están bien, veo buenas notas y todo, entonces lo vamos a dejar así, ¿ya? Como en el primer parcial. Eso vamos a ver según en sí cómo les va, ¿ya? Listo, acá ya tenemos eso. Ya tenemos toda nuestra segunda ecuación. Ahora,
¿Qué es lo que nos corresponde? Directamente vamos a despejar, ¿no? Caudal por la velocidad en A por el coseno de dita va a ser igual a la densidad. Ay, no, acá me falta densidad, ¿no? Ay, no, pero mejor se me cancela todas estas densidades, ¿no? Densidad, densidad y densidad, ¿no? Porque están igualadas a cero. Entonces ya saben, álgebra. Caudal, entonces por la velocidad en A por el coseno va a ser igual al caudal por la velocidad en B. Esto sería caudal, pero en acá no es el mismo caudal, ¿no? Fíjense por qué. En A voy a tener un caudal, ¿no? El caudal de A. Esto se va a dividir en dos, ¿no? Va a ser igual al caudal de B más el caudal de C. ¿Ya? Entonces tengo que cuantificar para cada uno su tipo de caudal. Este va a ser caudal de B, este va a ser caudal de C y este va a ser el caudal de A, ¿no? Caudal de A, esto va a ser velocidad caudal de B, ya menos va a ser el caudal de C por la velocidad de C, ¿no? Listo, esto yo lo voy a llamar mi ecuación número 1, ¿ya? De acá yo tengo que despejar lo que es el caudal, ¿no? Ah, acá todavía, miren, no estaba considerando, pero todo lo estaba poniendo Q nomás, ¿ya? Va a ser caudal en A, ¿no? Esto va a ser el caudal en A, ¿ya? Estos dos lo aumentan, ¿ya? Listo, entonces esto es todo, ya tenemos la ecuación 1. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Fíjense, solo tenemos dos ecuaciones de la cantidad de movimiento. Tengo tres incógnitas, ¿no? En sí tendría que colocar todo en función del caudal a ver si reemplazo acá, caudal de A no me va a servir de nada, ¿no? Porque igual voy a tener dos incógnitas, caudal de B y caudal del C. Entonces yo necesito, esto es lo he obtenido, a ver, lo voy a colocar acá, ¿ya? Yo tengo de la cantidad de movimiento, ¿no? Sí. De movimiento. ¿Sí? El caudal que nos da en los datos, ¿qué caudal es? ¿De A? Ajá, ¿No? el caudal de A. Acá lo voy a colocar. Con el que entra sería, ¿ya? Lo que nos pide es calcular el caudal en B y el caudal en C, ¿ya? Acá tenemos entonces dos, en sí tendríamos solo una ecuación porque acá solo podríamos empezar en función de la fuerza, ¿no? Y la fuerza ni siquiera es dato, ¿ya? Entonces tenemos que adicionalmente plantearnos otra ecuación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear Bernoulli, ¿ya? Bernoulli. El ejercicio no me habla de ninguna pérdida de carga, ¿ya? Así que no voy a cuantificar ninguna pérdida de carga. Voy a tener z de A más la velocidad en A sobre dos veces la gravedad al cuadrado más la presión en A sobre gamma. Esto va a ser igual a ¿qué? A ver, lo voy a plantear entre A y C, ¿no? El líquido de acá, si continúa entre estos dos puntos, ¿no? Es continuo, entonces puedo plantear Bernoulli entre estos dos puntos. Mm, Vamos a tener Z de B por, no cual por, más la velocidad de B al cuadrado sobre dos veces la gravedad, más la presión en B sobre gamma, ¿no? Presiones, cero atmósfera, están en contacto con la atmósfera, ¿no? Tenemos que Z de A, ahora esta es la simplificación que nosotros vamos a hacer. Z de A, Z de A, nuestra altura, la que está A, va a ser aproximadamente la altura a la que está B, ¿ve? Porque estamos calculando más o menos un instante después de que pasa, ¿ya? Después de que choca el líquido, va a tener ya B esta velocidad, ¿no? Entonces vamos a asumir que la altura de A va a ser aproximadamente, ¿ya? Z, este delta Z lo vamos a aproximar a cero, ¿ya? Va a ser cero, ¿ya? Por eso estamos asumiendo que la cota de A es igual a la cota de B, ¿ya? Entonces, estos dos, al ser así, se van a simplificar. Lo único que me va a quedar es esto, ¿no? Velocidad de A y velocidad de B. Por lo tanto, yo puedo concluir que la velocidad de A va a ser igual a la velocidad de B, ¿ya? Esa es mi conclusión. Bernoulli, la primera ecuación de Bernoulli. Ya, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Esto he planteado Bernoulli para el punto A y el punto C, ¿no? Ahora voy a plantear lo mismo, ¿ya? Bernoulli entre los otros dos puntos, en el punto de inicio A y el punto final. Ah, y este era C, ¿no? Este era C y este es el punto B. Estoy escribiendo al revés, ¿ya?
Listo, entonces voy a cuantificar lo mismo, voy a tener lo mismo, si ustedes se dan cuenta. Ya voy a hacer la misma simplificación y todo, voy a obtener que la velocidad en A va a ser igual a la velocidad en C. ¿Ya? Listo. Entonces con eso voy a tener en acá, ya puedo reemplazar datos, ¿ya? Entonces en 1 digo, ¿ya? En la ecuación 1, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿No? ¿Ya? En la ecuación 1. Reemplazo los datos y voy a tener que el caudal de A, esto es igual a que por la velocidad B, lo voy a colocar ya. Entonces yo de acá, de estas dos ecuaciones, velocidad de A, voy a decir que es igual a la velocidad de B y esto es igual a la velocidad de C. Y esto lo voy a llamar una velocidad B nada más, ¿ya? Listo. Entonces, caudal de A por la velocidad B por el coseno de dita, esto va a ser igual a caudal de B por la velocidad B menos el caudal de C por la velocidad B. Simplifico, ¿no? Se simplifica esta velocidad B. Listo. Entonces tengo que el caudal de A por el coseno de dita es igual al caudal de B menos el caudal de C. ¿Ve? Listo, entonces a esto yo le voy a llamar mi ecuación número 2. ¿Ya? Ya, y necesito otra ecuación. ¿Qué va a ser esta? Esta va a ser mi ecuación. Ya habíamos dicho por qué, ¿no? Entonces, esto es como tuberías en serie, ¿no? Es el flujo está en paralelo, ¿no? En paralelo, ¿no? Por lo tanto, el caudal de A, el caudal que está ingresando acá, ¿no ve? Acá está ingresando cierto caudal, se va a distribuir, ¿no ve? Va a ser el caudal de B más el caudal de C, ¿no ve? Listo, entonces con esto ya tengo todo, ¿no? Esta va a ser mi tercera ecuación, ¿ya? Ahora sí, combino las ecuaciones. A ver, ya, el que me dé despejado el caudal de B, uno me va a dejar dar el despejado el caudal de B y otro me va a dar el caudal de C, ¿ya? Con eso vamos a cerrar en sí la clase de hoy. Ya, a ver, ya tenemos uno. Ya, dime cuánto nos sale el caudal de B. Sería el caudal de A por, entre paréntesis, 1 más coseno de tita sobre 2. 1 más el coseno de dita sobre 2. Muy bien, esto es, ¿ya? Pero habíamos dicho que el caudal de A era un caudal Q, nada más que nos daba el ejercicio, ¿no? Entonces, este caudal de B va a ser igual a Q por 1 más el coseno de dita sobre 2, ¿ya? Y el caudal de C. ¿Cuál voy a colocar? Con ecuaciones. Simplemente necesito la ecuación 2 y 3, ¿no? 2 y 3, ya. No hay nadie, levanten su manito el que tenga. Ya. Ronaldo, dinos. ¿Cuánto sale el caudal de C? Sería el caudal de A ¿Ya? por 1 más coseno de tita sobre 2. No creo, porque nos le estaría Negativo sacando. sería. Ya, menos, está bien. Menos coseno de tita sobre 2. Menos el coseno de dita sobre 2. Listo. Acá está el caudal de C es igual a caudal Q por 1 menos el coseno de dita sobre 2. Ya. Listo, con esto ya estamos terminando. Y ahí están los caudales. Fíjense que solo hemos planteado hidrodinámica, ¿no? Y una ecuación extra de lo que es cantidad de movimiento, ¿no? Sencillito, ¿ya? La siguiente clase, igual yo creo que vamos a tener que quedarnos hasta tarde. Fíjense que ahora solo hemos resuelto cuatro ejercicios nada más, ¿no? Poquito. Y eso que hemos tardado harto, ¿no? Es que estos ejercicios de la línea piezométrica son largos, como han podido ver, ¿no? Calcular así tramo por tramo, todo eso, ¿no? Tal vez algunos ya se puedan programar, ¿no? Pero no creo porque existe una variedad de ejercicios, ¿ya? Y programarse para esto va a ser un poco largo, ¿ya? Listo, entonces con esto tenemos 4 y 5. Estamos bien. La próxima semana incluso ya lo tenía preparado. Pensaba en sí los ejercicios de examen, ¿ya? Pero
pero como todavía no hemos terminado, como hemos terminado hasta acá, hasta el quinto ejercicio, la siguiente clase vamos a ver esto, ¿ya? Y ustedes vean, estos ejercicios, si quieren ahorita pueden tomarle foto y todo eso mientras voy avanzando, ¿ya? Entonces estos ejercicios son los que vamos a resolver y traten de ustedes resolverlos, ¿ya? Este también, este y este, ¿ya? Acá es una tubería donde hay una ampliación, ¿no? Una ampliación. Acá creo que este es del anterior semestre, ya, no recuerdo bien. Acá igual, fíjense que es el mismo, ¿no? El mismo que hemos resuelto acá, solo que está volteadito, ¿ya? Volteadito y ha entrado en su examen. Y acá es otro, ya. Si no me equivoco, este es del Xiaomi, ya. Pero no estoy seguro, no he revisado. O tal vez sea del ¿cómo se llama? Del Sotelo, ¿ya? Pero este ya es fácil, es hidrodinámica, fácil. Mira, es un manómetro en U, tal vez incluso similar a lo que es el primer parcial, ¿ya? En sí hemos visto, ya, y por favor, el anterior semestre ha entrado lo que es el, ¿cómo se llama? El medidor de Venturi, ya, eso repase, el medidor de Venturi con una bomba, creo que lo hemos hecho, ¿ya? A ver, voy a ver un ratito, espérenme, creo que lo hemos hecho ese, no estoy seguro. Voy a asumir que lo hemos hecho, ya. A ver, voy a revisar, es que no sé, son varios y no sé si eso les he explicado del medidor de Venturi. Acá está, este, ya. Solo que acá había una bomba, ya. Eso no va a ser la única diferencia. Y este, incluso casi el mismo medidor ha entrado, ¿ya? Con los mismos datos, todo, solo que una bomba en medio. Y ahí les pedía la potencia de la bomba, ¿ya? Tal vez si es que alcanzamos, lo vamos a resolver, ¿ya? Si es que no, bueno, ni modo, les estoy diciendo ahora que repasen eso del medidor de Venturi, ¿ya? Para la próxima clase solo vamos a hacer esto. Listo. Entonces, con eso estamos llegando al final del día de hoy, ya a la clase, así al finalizar la clase. A ver, deme sus números, los últimos que han participado, ¿ya? 82. 82. 10. Ya tienes 20, ya has llegado a tu límite. El 10, a ver, 10. Igual ya has llegado a tu límite, 20, ¿ya? Solo pueden llegar hasta la participación a un máximo de 20 puntos, ¿ya? Porque después sería abusar, ¿no? Ya, si serían sin práctica pueden aprobar, ¿ya? Pero estamos dando hasta los 20, por eso hemos dicho, si en caso, y para la siguiente semana, ¿ve? Ya me tienen que presentar lo que es su práctica. Si en caso de que digamos, estén mal en sus prácticas, esto todavía las participaciones lo vamos a hacer valer más, ¿ya? Para el tercer parcial voy a incluir más participaciones, ya hasta el 30, todo eso, ¿ya? Vamos a llegar a hacer más participaciones, ¿ya? Alguien más no le debo su participación, ¿ve? Ya, creo que nadie más. Vamos a parar.